fenómeno de las narcoseries incomoda por ser uno de los espejos más infames de nuestra sociedad. Y es que la fascinación por las biografías de los grandes capos es tal que hasta el todopoderoso Chapo Guzmán cayó por el impulso vanidoso de contar su antiépica en la gran pantalla. Pero atención, tratándose de uno de los géneros más bastardeados y prostituidos de la televisión latinoamericana, en este video Breaking Mainstream hace una selección de las mejores narcoseries en español. Si hacen o no apología al delito es tema de otro foro. Lo cierto es que Colombia y México están sabiendo capitalizar sus desgracias al contar las historias que enlutaron a sus países. Todas las entrevistas, artículos de prensa, tesis de grado y ensayos sobre los capos latinoamericanos han sido insumo primario para las grandes cadenas de cine y televisión, que no dejan de producir películas y series con los malos como protagonistas. Colombia fue el país pionero. Justo antes del boom de las narcoseries, la pantalla chica recibió La Saga, Negocio de Familia, serie escrita por Dago García que cuenta la historia de la familia Manrique, dedicada al crimen organizado desde la década de 1940 hasta 2005. A la trama de la ilegalidad se le suma el factor esotérico de una maldición proferida a uno de los Manrique y a los hijos de sus hijos, 3 generaciones cuyos hombres estaban destinados a no morir de viejos. Este rasgo místico permitió insertar en la trama tragedias griegas, como el rapto de Helena, y shakespearianas como Hamlet y Macbeth. Y si se observa de cerca, en La Saga también hay homenajes a clásicos mafiosos como Scarface y la trilogía del Padrino. La producción fue todo un éxito en Colombia y América Latina por la sesuda ambientación de época, actuaciones y homenajes literarios. Estos carroñeros sí son bien mañosos, ¿no? El Cártel de los Sapos llegó en 2008 narrando en clave de no ficción las realidades del poderío de los cárteles de Cali, Norte del Valle y Pacífico luego de la muerte de Pablo Escobar. El ícono pop del narcotráfico es mencionado apenas en los 2 primeros episodios, que a ritmo acelerado cierran la historia del jefe del cártel de Medellín y cuentan la ficción escrita por Andrés López López, narco redimido conocido bajo el mote de Florecita y que en la serie se llama Fresita. El Cártel de los Sapos rompió récords de audiencia, emitiendo una segunda temporada y una película. Instaurado el género, el éxito solo era cuestión de cambiar la conversación. Gustavo Bolívar escribió Sin tetas no hay paraíso, y después de la historia de Catalina, dio vida a Pedro Pablo León Jaramillo, El Capo, una mezcla, en palabras de su escritor, entre Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Amado Carrillo y Joaquín Guzmán Loera. El Capo es la violencia y paternalismo de Escobar, lo estratega de Rodríguez Gacha, lo mujeriego de Carrillo y lo dadivoso de Guzmán. El personaje funcionó tan bien que El Capo tuvo 3 temporadas y una 4ª en camino, producida por Paramount Plus. En 2012 llegó a las pantallas colombianas Pablo Escobar, el patrón del mal. La serie, basada en el libro La parábola de Pablo de Alonso Salazar, marcó un antes y un después en el ya entonces explotado género. Su protagonista, Andrés Parra, dictó cátedra a todos los actores que alguna vez interpretaron a Escobar. De narrativa barroca y empeñada en ahondar en la psique de todos los personajes que la componen, El patrón del mal supera los 100 episodios, relatando los años más tétricos de la historia contemporánea de Colombia. Patrón, ¿a quién hay que ir a visitar? Crisanto Pérez. Ese man no está preso, pues, patrón. Exactamente, Topito, exactamente. El éxito del patrón del mal no intimidó a Netflix. Tan seguros de sí mismos están en la productora estadounidense que su Pablo Escobar es brasileño. Interpretado por Wagner Moura, el capitán nacimiento de la fantástica tropa de élite, Narcos no cuenta la historia de Escobar, sino las pericias de las autoridades estadounidenses para darle cacería al jefe del cártel de Medellín, valiéndose de un narrador omnisciente, Stephen Murphy, un agente de la DEA que en 10 episodios resume los orígenes de Escobar hasta su escape de la cárcel de la Catedral. Ese